Bien, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice la Biblia así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acompáñame por favor en oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos acercándonos hasta tu presencia en esta tarde que nos has permitido estar en el culto. Te ruego, Señor amado, para que me des gracia y que al exponer tu palabra en esta oportunidad que me has presentado, lo pueda hacer con responsabilidad, pero también tu nombre sea glorificado. Te ruego que sea la presentación del mensaje, sea de ánimo y sea de bendición a mis hermanos en casa, donde estén escuchando el mensaje transmitido en vivo, quizás en alguna grabación ya, pero te ruego que tu palabra venga a purificarnos, a limpiarnos y a darnos una nueva oportunidad para corregir nuestras fallas, nuestros pecados y poder ser llenos y controlados por tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, repito, estuvimos viendo y explicando lo que es no solamente la llenura del Espíritu Santo, sino el resultado de la llenura del Espíritu de Dios en el creyente. Pablo les está diciendo, Pablo les está diciendo a los hermanos Gálatas, les está diciendo que deberían de andar en el Espíritu en vez de andar en la carne. Os digo, andad en el Espíritu, dice el versículo 16, y no satisfagáis para los deseos de la carne. Porque, dice Pablo, les está explicando a los Gálatas que hay una lucha constante en el interior de un creyente que lo lleva a una batalla espiritual. Vienen los deseos carnales que batallan contra el alma y estarán en una lucha, ¿cómo se dice? Acérrima, espiritualmente hablando, para que no hagan ustedes, dice Pablo, lo que desean hacer como cristianos. Como cristianos tenemos una voluntad inclinada a agradar al Señor, pero como humanos y pecadores, nuestra voluntad pues es hacer y vivir en base a nuestra manera de pensar, a nuestro propio criterio. Así que Pablo le dice, hermanos, no, hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos carnales, porque los deseos de la carne son en contra de los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu de Dios son en contra de tus deseos carnales, y hay una lucha constante. Así que mejor, dice el apóstol Pablo, si son guiados por el Espíritu de Dios, entonces es mucho mejor, porque de esa manera manifestarán el fruto del Espíritu de Dios. Y dice fruto, no dice los frutos, como diciendo esos 7 virtudes que Pablo describe en los versículos 22 y 23. No vienen separadamente o distintamente o cuando se vayan deseando, sino sencillamente estas virtudes se presentan, dijimos, como un solo fruto, como un racimo, como un sarmiento de uvas, que es un solo racimo, pero con muchas uvas. Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y presenta estas virtudes que vienen en una sola oportunidad cuando el cristiano decide andar en el Espíritu y tener una vida llena del Espíritu de Dios. La semana pasada, repito, estuvimos viendo las primeras 3 virtudes, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Los siguientes minutos vamos a meditar, hermanos, en los siguientes 3, que es paciencia, benignidad y bondad. Dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, pero también dice es paciencia, la cual es una virtud que el cristiano necesita para poder desarrollar una vida agradable al Señor. La paciencia, hermanos, es la traducción de una palabra que nos habla o que significa largura de ánimo, la paciencia.
Es decir, la paciencia que menciona la palabra de Dios en este pasaje se refiere a aquella largura de ánimo que se ejercita en relación con personas y que ayuda a soportar sin rencor vengativo la conducta perversa de parte de otras personas hacia nosotros. Mencionamos ya que las primeras tres virtudes que presenta el Espíritu de Dios en el creyente cuando éste es lleno del Espíritu de Dios, amor, gozo y paz, tienen que ver en relación al cristiano con Dios. Pero también las siguientes tres, como la paciencia, benignidad y bondad, tienen que ver con el cristiano hacia otras personas, hacia el trato personal y práctico en donde quiera que se encuentre. La paciencia describe la palabra de Dios que es la largura, la extensión de un buen ánimo para poder ejercitarlo en relación o aplicarlo cuando tenemos trato hacia otras personas. Específicamente, la paciencia ayuda a soportar sin un rencor vengativo la conducta de terceras personas hacia uno, conducta perversa de parte de terceras personas hacia nosotros. Dice Dios, necesitas paciencia para no vengarte, para no tener rencor. No vas a olvidar lo que te hicieron, pero no vas a reaccionar en base a. Es una mentalidad muy equivocada, hermanos, el decir que perdonar es olvidar. No es cierto. Perdonar no es olvidar. Perdonar es mantener en la memoria y en el recuerdo lo que hemos recibido malo de otras personas, sin embargo, no reprocharlo. Claro, las cosas no son iguales, pero no es reprochar lo que se tiene, lo que le han hecho, es sencillamente perdonar. No te voy a reprochar, no voy a actuar rencorosamente ni vengativamente por lo que tú me has hecho, pero no se olvida. No se va a olvidar, no, van a pasar años y probablemente no nos vamos a olvidar de alguna injusticia que nos hicieron o de la cual fuimos objeto, pero el cristiano que aprende a perdonar lo recuerda y sencillamente queda como en la memoria o en el recuerdo y no actúa en base a un rencor vengativo. Algún día me voy, no es que uno se vaya a vengar, sencillamente las cosas no son igual, cambia la relación entre una persona y otra. Sin embargo, Dios dice, necesitas paciencia. En Efesios capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pablo utiliza y menciona esta virtud llamada paciencia respecto al trato con otras personas. Si tú quieres soportar a otra persona, tienes que hacerlo con paciencia para poder soportarlo y con amor. Con amor, es verdad, hermanos, no lo podemos negar, no se puede esconder, eso lo sabemos, la palabra de Dios también lo declara y lo afirma, que no nos podremos llevar bien con todas las personas, no nos vamos a poder llevar bien con todos los hermanos en Cristo, no nos vamos a poder llevar bien con todos los parientes o los familiares, siempre habrá pugnas, siempre habrá diferencias y para podernos por lo menos vernos la cara, saludarnos de vez en cuando o temporalmente o esporádicamente o cotidianamente, dice Pablo, tienes que aprender a soportar, pero con paciencia. En otro pasaje, Pablo dice que tenemos que soportar las flaquezas de los hermanos débiles. Hay hermanos débiles en la fe que no podemos estarles mencionando y machacando algunas cosas, o debemos tener mucho cuidado en el trato hacia ellos y debemos de ser pacientes porque son débiles. Pueden ser débiles por varios factores. Uno puede ser que sean hermanos cristianos débiles por tener poco tiempo de haberse convertido. Recuerdo que hace algunos años estábamos en la primera iglesia que Dios nos permitió comenzar en Tijuana. Estábamos teniendo cultos y llegó un muchacho amigo de una familia muy asiduo a los cultos y que vivía muy cerca del templo en aquel entonces, y creo que todavía. Así que un jovencito amigo de ellos pedían oración, oren por fulano, creo que se llamaba Carlos también, no recuerdo bien. Oren por este muchacho porque queremos hablarle de Cristo y que venga a la iglesia, pedía el hermano, pedía la hermana. Estuvimos orando y después de algunas semanas o meses,
el muchacho llegó a la hora del culto y lo invitaron los hermanos a la iglesia y llegó. Recuerdo que el muchacho traía pelo largo, traía una colita de caballo, entró con una playera desfajado al culto y se sentó una playera y traía ahí unos símbolos medios raros. Los hermanos se le quedaron viendo, me hicieron señas, dije, no diga nada, estamos orando por él para que venga, y vino. Me parece que esa noche aceptó a Cristo y prediqué, era una tarde, me parece, un culto de la tarde. Presenté el mensaje, la predicación, no aceptó a Cristo, me presenté después de que terminó el servicio, me presenté y quise hablarle del evangelio, del plan de salvación, quiero decir, y aceptó a Cristo esa tarde. Estábamos contentos, lo felicité, le dije que estábamos orando por él, que nos dio mucho gusto que fuera a la iglesia. En ese momento no era propio decirle, ¿verdad? Córtate el cabello, ¿verdad? Y no vengas con un estampado ahí de unos cholos en tu camiseta. Esa es labor del Espíritu Santo. Ahora, si él ya fuera un miembro de la iglesia y tuviese varios meses congregados, bueno, entonces habría que avisarle. Pero era nuevo, era un hermano débil, espiritualmente hablando, apenas se había convertido a Cristo, así que estuvimos orando por él, que Dios lo convenciera y que el Señor le ayudara a crecer en su fe. No podía ir a todos los cultos por cuestión del trabajo y de la familia, pero comenzó a la segunda o tercera ocasión que llegó a la iglesia, él llegó ya con su cabello corto. Fue a algún lugar, le cortaron el cabello, ya no traía la colita de caballo el muchacho, y ya no llegó desfajado y con ese estampado, ¿verdad? Medio feo a la casa de Dios. Es un templo que estaba en una colonia, está en una colonia popular aún en Tijuana, así que se prestaba para que pues algunas personas dijeran, pues vamos al templo, vamos a ir con vestidos como quiera, pero quien tiene convicción de a dónde se está presentando y con quién, bueno, tiene el corazón de agradar a Dios. Así que él vio a los otros muchachitos de su propia edad que iban vestidos propiamente a un culto, ¿verdad? No iban desfajados, no iban en camiseta, iban con camisa con cuello, con zapatos de vestir o por lo menos con ropa más presentable. Y seguramente vio eso. Lo que yo estoy seguro es que el Espíritu Santo le trajo contrición y le trajo convicción. De alguna razón él llegó ya cambiado y no recuerdo si se bautizó después, pero bueno, ya con el paso del tiempo, encontró un trabajo y bueno, se alejó un poco de la iglesia, pero fue una obra que el Espíritu de Dios hizo. Era un hermano débil, no le podíamos soltar toda la palabra de Dios en un momento por su debilidad. Y había que soportar, había que aguantar, como dice Pablo, soportando las flaquezas de los débiles, soportando con paciencia los unos a los otros. No solamente esa situación, sino actitudes, situaciones que se van presentando. Claro, hay momentos y hay momentos oportunos en los cuales uno tiene que pedir sabiduría al Señor para decir las cosas como se deban decir, para buscar el momento y la oportunidad. Paciencia, repito, es la largura del ánimo que se ejercita en relación con otras personas y ayuda a la paciencia a poder soportar sin rencor vengativo la conducta perversa de parte de otras personas hacia nosotros. Hay que soportar con paciencia. Y dice Pablo, soportar, porque en ocasiones no se puede ver a una persona que ha hecho un mal, que ha hecho un daño. Dice Pablo, lo puedes hacer con la ayuda del Señor, soporta, pero con paciencia. Y la paciencia la vas a obtener no en base a tu voluntad, a un ejercicio de tu voluntad, sino en base a la llenura del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en tu vida y tomar control de tus impulsos, de tu impulsibilidad, de tus pensamientos, de tu manera de ser, de tu carácter, de tu apellido, porque le sale el apellido a uno, ¿verdad? Y es donde empiezan los problemas. Sin embargo, Dios nos ha dado, hermanos, herramientas y recursos para poder tratar de llevar una vida más tranquila. Si no se puede en su totalidad, entendemos que no, pero en muchas ocasiones está en nosotros. Dice la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En cuanto a ti dependa, si ya no depende, pues tú haz un esfuerzo, ¿verdad? Y marca tu línea. Si no te puede llevar bien con los demás, pues ni modo que sea por aquellos y no sea por ti. Paciencia. La paciencia también, hermanos, nos dice la Escritura que es la extensión del ánimo cuando nos encontramos en aflicciones, en contrariedades y persecuciones en esta vida. Dios nos ayuda a mantenernos resistentes, firmes y constantes en nuestra posición. Paciencia. La paciencia es una virtud implantada en el cristiano.
Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. ¿Quieres ser una persona paciente? Sé lleno del Espíritu Santo, dice en la Biblia. ¿Quieres aprender a soportar a personas insoportables? Quizás no lo logres al 100%, pero sé lleno del Espíritu Santo para que puedas soportar en mayor medida a quizás algún compañero de trabajo que se burla de ti, quizás algún pariente, algún familiar que por la confianza y la libertad que hay por ser, tener una relación consanguínea, son de frente a frente, le dicen a uno las cosas que ellos piensan y creen de uno ahora porque uno es convertido a Cristo. Y ahora porque uno es hijo de Dios y porque uno es cristiano, creen que uno va a aguantarles todos los arranques que tienen como familiares inconversos o como compañeros de trabajo no creyentes o como cristianos mundanos. Algunos creen que los cristianos que estamos tratando de llevar una vida cristiana como Dios la manda, vamos a soportarles y aguantarles todo. Dice la Biblia, ahí está la paciencia para que puedas soportar en la mayor medida que puedas hacerlo. Paciencia, hermanos, es una virtud que Dios nos ha implantado cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Usted dirá, pastor, yo no tengo mucha paciencia. Bueno, sea lleno del Espíritu de Dios, sea llena del Espíritu Santo. Quizá usted tiene un patrón muy terco, muy impulsivo, muy presionador, presiona mucho, demasiado. Lo traen para arriba y para abajo, no lo dejan ni respirar en el trabajo y ha llegado a tener reacciones o actitudes muy toscas, muy bruscas en cuanto a su persona, en la manera de hablar, de llevarle, de pedirle las cosas. O quizás no sea el patrón, sea supervisor o sea el manager, o sea algún compañero de trabajo que tenga más antigüedad, más tiempo y se crea con más derecho de poderle decir las cosas y él hacer menos trabajo y que usted haga el trabajo de él o de ella. Paciencia, paciencia, dice Dios, sé lleno del Espíritu Santo y podrás soportar un poco más las vicisitudes de tu vida, esas situaciones que te pueden hacer llorar, esos aspectos, circunstancias que te pueden hacer menguar tu fe cuando andas más animado en el camino de Dios. El diablo utiliza cualquier estorbo, hermanos, para que nuestra fe mengüe, para que nuestra fe se debilite. Pero si somos llenos del poder, si somos del Espíritu de Dios y somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos hará pacientes para con otros, pero también nos hará pacientes para poder soportar circunstancias difíciles en la vida. Dios nos demanda, hermanos, a ser pacientes a los cristianos para con otras personas. Dice el versículo 3 de Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, Primera a los Tesalonicenses 5:14, dice la Escritura lo siguiente, Primera Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Así que es una responsabilidad que tenemos como cristianos, hermanos, ser pacientes para con los demás, para con todos, para con otras personas. Quizá, hermano, hermana, usted tenga que ser muy paciente con su marido, es una persona no creyente, y usted tiene que aguantar muchos arranques que sabe que no son agradables ante los ojos de Dios. Quizás le prohíbe venir a la iglesia, o quizás ese marido que no conoce a Cristo es buena persona, es noble el Señor, pero quizás el Señor con quien vive, ¿verdad? Pero quizás en cierto momento cuando usted quiere estar a tiempo a solas con Dios leyendo su Biblia o en oración, quizás Él llega y empieza, hazme aquello y ve para allá y vamos a salir a dar la vuelta y usted se desespera. Pídanle a Dios paciencia, ¿no? Dios le va a dar paciencia, soportándonos los unos a los otros con amor. Hay que soportar a situaciones también, pero también debemos ser pacientes, no solamente para con los demás, hermanos, sino que debemos tener paciencia para la venida de Cristo. Ser pacientes para esperar el regreso del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Dice así, Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dice Santiago, ¿tienes problemas? Ten paciencia hasta que Cristo venga. Aguántate, soporta, aguanta un poco más. Cristo viene, aguántate. Sé paciente hasta la venida de Cristo, y luego tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que también la Biblia nos dice, hermanos, amados, y Dios nos recuerda que tenemos que ser pacientes, no solamente para con las demás personas, que no piensan igual que uno, que son diferentes a nosotros, sino hay que esperar el regreso, para esperar el regreso de Cristo. Él viene pronto, lo sabemos, situaciones diversas y factores y señales que la Biblia describe previos a la venida del Señor Jesucristo ya están sucediendo. No hay que esperar más. En cualquier momento el Señor se va a presentar por nosotros, en el cielo nos va a esperar en las nubes, pero hay que ser pacientes. Parece, estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles en la actualidad. Hay que ser pacientes, porque Cristo viene pronto. Paciencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y Pablo añade uno más, una virtud más. Y dice Pablo, no solamente paciencia, sino benignidad. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Bueno, se tradujo benignidad al castellano, una palabra que significa sencillamente gentileza o amabilidad. La idea de benignidad, que significa literalmente gentileza, la idea de esta palabra, hermanos, es sencillamente ser útil y servicial a otras personas. Útil y servicial a otras personas. No solamente debes de tener paciencia, debes de tratar de ser útil, gentil hacia otros o servicial. Eso significa aquí el término benignidad. Benignidad, entonces, hermanos, se muestra en particular en la bondad práctica que se ejercita en el trato hacia los demás. Ser gentiles. Ser gentiles. Anda una persona buscando, bueno, es raro ahora ver a una persona que ande buscando en la calle, ¿verdad? Y preguntando, porque pues ya tenemos el GPS en los celulares, pero puede llegar una persona, oiga, aquí vive fulano de tal, oiga, aquí ando buscando, y tratar de ser amables. Uno ya tiene la malicia en la sangre, ¿verdad? Por los tiempos malos que hemos estado viviendo, y cuando alguien se acerca con algo tan lógico y uno dice, algo trae esta persona, ¿verdad? Mejor me le escondo o no bajo el vidrio del carro, por protección, por seguridad, por lo que sea. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice que el cristiano lleno del Espíritu de Dios debe ser benigno, es decir, gentil, ser útil a otros, ser servicial a otras personas, poder ayudar en lo que se pueda ayudar. Y no tiene que ser una persona sumamente necesitada o más necesitados que uno, sino sencillamente alguien que necesite un apoyo en un momento dado. Yo recuerdo hace mucho tiempo que una persona quería entrar a una fila, en ninguno estábamos yo tratando de cruzar de Tijuana a Estados Unidos, siendo fila para un asunto de la iglesia, y un señor entró de aquel lado y se había confundido de la fila, y la fila que estaba en el carril de mi lado derecho, pues ya estaba cerrada la garita para cruzar. Y él no se había dado cuenta y llegó y se detuvo, se echó en reversa, y pues ya no se dio en reversa hasta atrás a la fila. Ya teníamos mucho tiempo haciendo fila, muchos de los que estábamos ahí. Entonces, amablemente el señor, ¿verdad? Bajó el vidrio, sacó la mano y pidiéndole permiso a los que estaban en mi línea, que era la última, de si le daban permiso de entrar a la línea para meterse, porque ya pues se había confundido. Y no lo dejaban pasar, íbamos pegaditos todos, ¿verdad? Y no dejando pasar a nadie. Y este hombre pues tuvo la amabilidad de pedir permiso, por lo menos decir, me equivoqué, me confundí, puedo entrar, déjame pasar. Y nadie lo dejaba pasar. Se puso y fuimos avanzando y él se quedó parado ahí con la direccional a ver si alguien, ¿verdad? Yo recuerdo que le pité, él dice, pásale. Y ya me dio las gracias y se metió
al carril. Quizás en un momento dado andamos bruscamente cuidándonos para que no se nos metiera, pero finalmente uno dice, bueno, podemos encontrarnos en alguna situación semejante. Cuando él se metió, ¿verdad? Que le di la entrada y se detuvo, y cuando entró y ya se pudo emparejar, que se baja, abre la puerta, pone el parking, pone parking al carro y se baja. Era un carro bonito. Dije, uy, este amigo ya me va a golpear, porque no lo quise dejar entrar al principio. Y se paró a un lado de mí, era una persona joven, ¿verdad? Y me tocó el vidrio y ya le bajé el vidrio poquito. Y me dice, te agradezco mucho. Muy amable el señor. Te agradezco mucho. Mira, aquí está mi tarjeta. Me dijo, yo soy el dueño de creo que era el dueño de un negocio que se llamaba La Piel en Tijuana, que vendían puros artículos de piel, chamarras, mochilas, pantalones, de todo, de piel. Dice, yo soy el dueño de La Piel ahí en la zona Río, en la Plaza Río, dice, y gracias por haber dejado entre lo que se te ofrezca. Mira, nomás diles, aquí está, al que esté ahí, pregunta por mí, y si no estoy, diles que tú me hiciste un favor cuando iba yo a cruzar la línea, y te vamos a ayudar con lo que tú quieras. Digo, ¿de veras? Sí. Pues, para acá. Sí, a lo que me refiero, hermano, yo no soy el mejor ejemplo para la benignidad. A lo que me estoy refiriendo, hermanos, es que debemos de tratar de ser útiles a otros. Ser útiles. Tenemos en la sangre ya, dicen, no, esta persona quiere aprovecharse, quiere tomar ventaja de la situación. Y sí, hay unas personas ventajosas, maliciosas. Pero la Biblia no está hablando, hermanos, no te fijes en la malicia de otros, fíjate en tu bondad, en tu benignidad, más bien, no bondad, en tu benignidad. Cuando puedas mostrar benignidad, gentileza, hazlo. Si puedes ser útil a otro, hazlo. Si puedes serle servicial a otros, trata de hacerlo para que te vaya bien en la vida. La benignidad, hermanos, es mostrar una conducta amigable hacia otros. Claro, no vamos a ser amigos de todo el mundo, porque hay que tener nuestras amistades selectas. No podemos ser amigos de una persona que no conocemos. Vamos a llevar un fiasco en un momento de ahí. No podemos tener amistades. El cristiano debe tener sus amistades selectas, porque si vamos a involucrar nuestra alma y vamos a involucrar nuestras emociones y sentimientos en llevar y tener una relación afectiva con otra, no estoy hablando de una relación sentimental, estoy hablando de una relación afectiva. Amigable, amistosa para con otra persona, que podamos crecer juntos en el camino de Dios, pues no lo vamos a hacer con un hijo del diablo, con alguien que piensa distinto a uno, con alguien que no tiene el mismo Dios que uno tiene. Pero debemos de tratar de hacer amigables, en el sentido, no vas a ser amigo de todo el mundo, pero tu trato debe ser amigable. ¿Sabe lo que quiere decir amigable? Que sea fácil de amar. No que tenga muchos amigos y que tenga 3,000 contactos, amigos en Facebook. Eso no es ser amigable. Ser amigable, según la palabra de Dios, amigable quiere decir fácil de amar. Que el trato hacia otra persona no sea llamativo, pero por lo menos sea su trato cordial hacia otros, gentil, de manera que sea fácilmente de amar a esa persona, de apreciarla a esa persona. El cristiano es llamado a ser benigno, a ser útil, a ser gentil a otros, a ser servicial, a mostrarse amigable para con todos, aún con los enemigos, dice la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice las palabras del propio Señor Jesucristo los siguientes. Mateo capítulo 5, versículo 43. Dijo el Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. No es que está haciendo, no es que está promoviendo la salvación por obras. Esta frase, para que seáis hijos, es una frase que debemos entender, porque los hijos de Dios hacen eso. No es para que seas hijo, sino porque eres hijo de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos o completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tienes que orar por tus enemigos. Tienes que bendecir a los que te maldicen. No es fácil. Humanamente hablando, hermanos, no es fácil, y siendo honor a la verdad, aquellas personas que nos ultrajan, que nos maldicen, y Dios dice, bendícelo. Ay, Señor. Una cosa es decirlo, pero otra cosa ya es experimentarlo en carne propia. No, pero ¿cómo voy a bendecir? ¿Cómo le voy a hacer un bien a aquella persona que me está faltando al respeto? ¿Cómo le voy a hacer un bien a aquella persona que me hizo una injusticia? ¿Cómo voy a tratar bien a aquella persona cómo voy a perdonar a aquella que me ultrajó y que maldijo y que me tendió un cuatro, una treta? ¿Cómo voy a ayudar a alguien a hacerle un bien y darle bienestar a alguien que me ha hecho daño? Pero si el Señor Jesucristo lo dijo, hermano, no es que sea fácil hacerlo, porque nuestra naturaleza humana nos impide llevarla contra los preceptos divinos. Sin embargo, si el Señor Jesucristo lo requirió y nos los está requiriendo, es porque podemos hacerlo. ¿Sabe cómo? Por medio de la presencia y la llenura del Espíritu Santo en el cristiano. Bendice a tus enemigos. Pues sí, orar, pues sí puedo, porque lo puedo hacer en la casa cada vez que me acuerde. O cuando vaya el Señor, bendice a fulano de tal, ¿verdad? Ya que no lo estoy viendo. Bendice lo que le vaya bien, hasta ahí. Pero tratar de hacerle un bien, ya la piensa uno más de 2 veces como humanos, pero Dios dice, lo puedes hacer si eres lleno del Espíritu Santo. Benignidad. Se puede ser benigno siendo llenos del Espíritu de Dios. También nos dice la Biblia, queridos hermanos, antes de entrar ya en la parte final, de que debemos ser gentiles, serviciales, útiles a otros, pero sin comprometer nuestro testimonio como cristianos. No tener mucho cuidado. Es que la Biblia me dice que tengo que ser gentiles. Mi vecina me pidió que fuera a sacar a la cantina a su esposo. No, pues ten cuidado. Ten cuidado, no debemos de comprometer nuestro testimonio y de andar en lugares que no debemos de andar. Ni estar con personas que no debemos de estar, comprometiendo nuestro testimonio, tratando de ser amigables, gentiles, serviciales para con otras personas. Debemos de tener criterio espiritual. Y voy a terminar, hermanos, con la bondad. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 22, nos recuerda, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y continúa diciendo bondad. ¿Qué no es lo mismo benignidad y bondad? No, benignidad aquí en este pasaje significa gentileza, ser gentil, útil y servicial a otros. El término bondad, hermanos, tiene la idea de nobleza, de carácter, y es como una combinación de justicia y amor, bondad. Una cosa es ser benigno, otra cosa es ser bondadoso. Benigno es amigable, servicial, ser útil a otros, ser un carácter gentil. Pero ser bondadoso, hermanos, habla de una nobleza de carácter. Algunos le llaman ser bonachón, ¿no? Mira, ese hombre es bien, esa señora o ese niño, ese señor es bien bonachón. Algunos dicen, es bien gente, decía un señor, allá donde vivíamos, es bien gente, para referirse a que era una persona muy apreciada por su trato hacia los demás, muy gente, decía. Esa es la idea de bondad, y tiene la mezcla, ese carácter gentil o carácter de nobleza, hermanos, tiene una combinación, una mezcla de estas dos virtudes, justicia y amor. Es la benignidad mostrada a otros, como lo vemos ilustrado en Lucas, capítulo 10, versículo 30. Vamos a este pasaje, hermanos, y con esto terminamos. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Y nos dice la palabra de Dios así. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole,
pasó de largo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de él, de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, dice la Biblia. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi regreso. Cuando regrese, perdón. Usted y yo conocemos la historia más conocida como la parábola del buen samaritano. Dijo el Señor Jesucristo, hubo un hombre que no tenía ningún compromiso, ninguna responsabilidad con aquel que se encontró tirado en la calle. Este era un samaritano. ¿Y por qué era cuál es lo significativo aquí del relato del Señor Jesús, hermanos? Dijo, este era samaritano. Pasó un sacerdote que se supone que se esperaba mucho de él por ser un líder espiritual y no hizo nada, se fue. Pasó un levita, los ayudantes de los sacerdotes, dijo, no, tampoco. Y ahí pasó varias horas del día, medio muerto porque lo asaltaron y lo golpearon. Pero pasó otro hombre y era un samaritano. Seguramente el que habían golpeado era un judío, seguramente porque venía de Jerusalén. Quizás iba a hacer algún negocio, ¿verdad? Y si era un judío, bueno, con mayor razón esto es muy significativo, dijo el Señor, porque era un judío el que habían maltratado y un samaritano. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Eran enemigos acérrimos de manera cultural e histórica. Así que aquel samaritano dice que lo miró, se bajó de su cabalgadura y le ayudó, le limpió sus vendas, las desinfectó con alcohol, con vino, ¿verdad? La vendó, le trató de levantar, le dio agüita, lo subió a su caballo y él prefirió irse caminando y cuidando a ese hombre sin conocerlo. Y llegó a un mesón. Un mesón no era un tipo hotel, era un tipo de casa de huéspedes. Así que llegó al mesón, ahí descansó, trató de darle descanso a ese hombre, lo trató de cuidar y le dijo, ahí te lo encargo, voy a regresar otro día y si gastas algo de más, yo te lo voy a pagar, no te preocupes. ¿Qué responsabilidad tenía ese samaritano con aquel judío? Ninguna. Sencillamente manifestó su bondad, su gentileza, su carácter, su amor y su justicia en favor de aquel hombre. Eso se llama, hermanos, bondad. Dice que fue movido a misericordia. No solamente la Biblia demanda del cristiano que sea benigno, sino que sea bondadoso, que sea bueno de carácter, que sea útil a otros, pero que manifieste prácticamente esa benignidad. Va a llegar un momento, hermanos, en que podremos de manifestar la ayuda a otras personas de una manera. Y yo sé, algunos hermanos me han platicado de algunas situaciones que se han encontrado quizás con un vecino, con una vecina que no tiene ninguna responsabilidad con ellos. Pero ese hombre o esa mujer le piden un favor y ellos están dispuestos a hacerlos. Eso es ser benigno y ser bondadoso. No lo voy a hacer porque me puedes pagar. No lo voy a hacer para que me devuelvas el favor algún día. No lo voy a hacer porque tienes dinero y un día voy a necesitar de ti. No, no, no. Lo hacen sin ningún compromiso, sin esperar nada de regreso de parte de esas personas, sabiendo que el bien que están haciendo Dios se lo va a devolver. Pero no porque buscan los reflectores de los demás, no porque busquen ser protagonistas, sencillamente porque es el Espíritu de Dios quien los mueve a hacer el bien a otros. Bondad, una mezcla de benignidad. Gloria al Señor, hermanos, que podemos vivir diferentes como cristianos ante toda persona, porque Dios nos da las herramientas para hacerlo. No solamente Dios nos ha dado amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Son virtudes, queridos hermanos, que no debemos dejar de lado y no debemos ignorar. Dios nos ayude a poder ser mejores cristianos y mejores personas, ejercitando y desarrollando aquellas cualidades que Dios nos da y nos demanda a través de la llenura y de la presencia de su Santo Espíritu morando en nuestras vidas. Vamos a terminar, vamos a hacer una oración, hermanos.